La cantante folclórica haitiana Martha Yanclot dijo que entrar a Santiago de Cuba es como venir al centro del Caribe. Precisamente saber qué nos define como caribeños y cómo nos gozamos al ser la capital cubana e internacional de las Antillas se concentra en esta jornada de información. Quien recorre Cuba sabe que Santiago atesora los colores y la expresividad del Caribe, sabia majestuosidad de la creación y la identidad regionales. Santiago se baña de mar Caribe de los pies a la cabeza, bendición geográfica que permite desde el mirador natural de la Gran Piedra casi tocar las luces de Dominicana, Haití y Jamaica. Por nuestras intensas aguas azules llegaron y se anidaron para siempre en Santiago hermanos de todo el Caribe insular. De Barlovento a Sotavento, los sabores de un ajiaco exquisito, cubanía, caribeñidad, universalidad, todo mezclado. Bienvenidos a Santiago, que un pedacito de Cuba es. Digamos que el punto, la sazón, la fiesta en la mayor de las Antillas. Somos la capital cubana del Caribe. Hola Santiago, aquí estoy en la guagua, o mejor, en la parada de la guagua, donde todo se sabe. Hola santiaguera. Hola. ¿Por qué Santiago es la capital cubana del Caribe? Bueno, Santiago es la capital cubana del Caribe, ya que aquí hay muchas tradiciones de haitianos. ¿Por qué Santiago es la capital cubana del Caribe? Bueno, Santiago es la capital cubana del Caribe porque está llena de caribeños, está llena de lo mismo de jamaicanos, de haitianos, venezolanos, es decir, hay tremenda variedad, es decir, que todo el mundo visita Santiago. Cuando visitamos es porque el corazón. ¿Por qué Santiago es la capital cubana del Caribe? Bueno, yo pienso que Santiago es la capital cubana del Caribe porque aquí en Santiago es donde más se siente el calor caribeño. Aquí cualquiera tiene un apellido haitiano, dominicano. Si tuviera que enviar un mensaje de amor por el mar Caribe, ¿qué diría? Mucha paz y mucho amor, que es lo que nos merecemos todos los caribeños. Que vengan aquí a Santiago, que lo queremos de corazón. Fernando Ortiz dijo de esta parte del mundo que vivimos: mestizaje de cocinas, mestizaje de razas, mestizaje de culturas, caldo denso de civilización que borbolla en el fogón del Caribe. Algo que define al santiaguero es esa conciencia de que pertenezco a un espacio. Como te decía, que se define Caribe, además de ser cubano, que quizás tú no encuentres esas definiciones, esas autodefiniciones identitarias de la misma manera en otros lugares del mismo país. Entonces, el santiaguero sí se autodefine como hombre del Caribe y tiene que ver un poco con la gran migración antillana, caribeña, todos esos vínculos intracaribeños que desde siempre Santiago de Cuba ha tenido con los países del área, que también ha hecho que convivamos nosotros, los santiagueros, con también una diversidad de migrantes que, bueno, se dieron cita en este espacio, que junto con la labor de instituciones como la Casa del Caribe, nos han dado ese sentido de caribeñidad y esa autoconciencia de ser personas que pertenecemos al Caribe, que es es una particularidad de los santiagueros y de las personas que vivimos en la ciudad de Santiago. Para Joel James, fundador de la Casa y el Festival Caribeños de Santiago de Cuba, el Caribe es una porción de la tierra que posee quizás con mejores perfiles que muchas otras, una manera, un olor, un sonido, un color y un movimiento marcadamente propio. Estoy orgullosa de vivir en Santiago, pero yo soy del campo, de un lugar que se llama La Genoveva. Ese calor, esa temperatura alta, nos hace pues que los cuentos sean más picantes, más sabrosos y que lleven no siempre un mensaje jocoso, sino un mensaje de sabiduría, un mensaje de enseñanza a todo nuestro pueblo y a todo el que visita a la ciudad más caribeña de Cuba, Santiago.
Santiago, una tierra hermosa, la palabra se vive. Estuve contando en la Casa de las Tradiciones y qué lugar tan bello, donde la gente va a escuchar cuentos, va a escucharte, le tiene un respeto por la palabra de una forma admirable. Santiago, un lugar digno para la cultura. Orgullosa de ser caribeña y santiaguera. Vivir en el Caribe es como vivir en el centro del mundo. Decir azúcar, café, tabaco, algodón o plátano es decir economía de plantación. O mejor, es estar en el Caribe. Sí se puede afirmar que el santiaguero es un caribeño universal. Se puede afirmar porque lo universal parte de lo particular. Se puede afirmar porque en Santiago de Cuba existió un hombre como Emilio Bacardí, que creó el primer museo que hubo en Cuba y uno de los primeros museos de América Latina y el Caribe. Se puede afirmar porque en Santiago de Cuba existió un escritor como José Soler Puig. Se puede afirmar porque en Santiago de Cuba, salvando la distancia, vivió un hombre como Miguel Matamoros, que no solo se apoderó de la trova que crearon otros, sino que llevó la trova a tiempo de son. Se puede afirmar porque en Cuba vivió un hombre como Chepín. Chepín hizo una canción que bastaría para inmortalizarlo, Murmullo, que fue tema de una película en Estados Unidos en el año 1937 y estuvo en el Hit Parade por espacio de todo un año. Punto común en el Caribe y con extraordinaria presencia en Santiago de Cuba es la negritud, el aporte africano con sus cabildos, el carnaval, la palería, la santería y el espiritismo cruzado. Legado, alma africana que levantó al Caribe material y espiritualmente. Santiago para mí es todo. Santiago es algo que llevo dentro siempre en mi corazón. Incluso te digo que a veces estoy en otro lugar y eso, fuera de mi provincia, y me siento molesta. Porque siempre me gusta mi calle Heredia, mi calle de Santiago, la música de aquel trovador, la casa de la trova, eso me enriquece el alma, por muy mal que me sienta. Estamos muy mezclados, y te digo una cosa. Yo he estado en otros países y me he percatado que como mi música no hay nadie, porque la mezcla es una cosa, esa música es diferente a la demás. Y tú sabes que cuando viene un turista las paticas se le patillan por hacer lo que hacemos nosotros, porque esta música no tiene rival. Muchos cubanos buscan alivio a sus enfermedades físicas y espirituales en la sabiduría que atesoran babalaos, espiritistas, paleros y unganes, prácticas con orígenes en antiquísimos cultos congos o lucumíes. La sociedad cubana es una sociedad donde los conceptos espirituales están mezclados a la vida cotidiana de las personas. Y una persona primero va a ver a un brujo y después va al médico, pero no es para que la brujería muchas veces lo cure, sino para que el médico también trabaje bien. Y muchas veces el médico, ante los casos deplorables que tiene de un enfermo que no le encuentra solución, dice: chica, tú estás muy jodida, vas a tener que ir a ver un brujo, vas a tener que muévanse, porque yo veo la cosa muy mal. O sea, hay un intercambio, pero lo más importante es que no existe un divorcio, ¿me entiendes? Es una cosa que está muy bien encadenada lo uno con lo otro, por lo tanto, la brujería, la ciencia, forma parte de la vida de Cuba. Varones y hembras que invocan la Comisión Africana para, con su ayuda, hacer los más variados trabajos en busca de soluciones a los problemas de la vida cotidiana. Creencias que navegan por todo el Caribe, pero que en Cuba, y específicamente en Santiago y Guantánamo, tienen su reino. Son herencias de las diferentes culturas que intervinieron en el proceso de colonización y esclavitud en Cuba. Aquí vinieron mandingas, congos, carabalíes, yoruba. Entonces, de algunas de estas culturas, pues se crearon sistemas religiosos. En el caso del palo se creó la cultura de los bantú. En el caso de la santería, la cultura de los yoruba. En el caso de la vacuá, de la cultura del calabar. Bien, o sea, pero si en un tiempo uno no tenía que ver nada con el otro, ya en la integración de la sociedad cubana, pues entonces ya todos estamos dentro de un mismo espacio que se llama cubanía y por lo tanto tenemos que convivir. Entonces vamos a ver esta forma religiosa como poderes, ¿entiendes? Y por eso es que vas a ver que un palero es santero, es babalao, es espiritista,
pero ¿en qué sentido? No en el sentido del credo, que creo más en esto, sino veo estas religiones como un poder. Ay, si soy santero y me hago avalado, es otro poder que yo adquiero, y si soy espiritista es otro poder. Entonces, mientras más poder tenga, más resuelta tengo la vida. Una persona puede tener la comisión africana, pero la otra tiene la comisión india y no es menor que la africana, y el otro tiene la comisión tal, y el otro tiene una enganga, y el otro tiene esto, y no sé, cada cual dentro de su mundo tiene su mecanismo de defensa. La sustancia caribeña de la ciudad de Santiago de Cuba, situada solo a 2 leguas de la costa, se vio notablemente enriquecida con la presencia de haitianos, franco-haitianos y colonos franceses, quienes llegaron huyendo de la Revolución de Haití para refugiarse en estas tierras. Mis padres vinieron de Haití en 1916-1917, entraron a la comunidad aquí a Santiago de Cuba, se instalaron en la comunidad de Thompson. Yo soy un hombre como bien dijera Marta Jean-Claude, de dos islas, haitiano y cubano. Mi patria es Cuba, pero en Haití también tengo un pedacito de... Mantenemos la comida, el calalú, el tom-tom, el pulcuazé, que eso lo desconocen muchas personas, pero el pollo cruzado. Nayogan, mamá muena ibo, o nayogan, papá muena ibo, mamá muena ibo me sedam, nayogano, o de boa me sedam, nayogan sapiedo. Na riviesa, tombe se yundlo, na riviera tombe se yundlo, puidam tu mate shualmue. Me gusta diferenciar la primera emigración de los franceses con sus esclavos que vinieron de la isla, de la parte de la colonia de Saint-Domingue, de la llamada isla española. Digo diferenciar porque no existía Haití como república, y estos haitianos que vinieron, sobre todo estos esclavos, mejor dicho, que vinieron, eran esclavos domésticos, y como tal trataban de imitar a sus amos, y de ahí nos queda como historia 2 tipos de danzas fundamentales, como fueron la tumba francesa y la tajona, muy parecido al gagá, porque salían por las guardarrayas tocando, pero con un toque más fuerte, un poco más rápido. Haitianos, franceses y francohaitianos forjaron otra revolución social, económica y cultural en la zona oriental. Tanto en la ciudad como en las plantaciones de monte adentro, la vida no solo era conflictos y trabajo, sino fiesta. En las alturas próximas a la Sierra Maestra, casi 200 haciendas atendían los cultivos de café, vianda, frutas y algodón, sitiales que vieron gozarse a la tumba francesa que bajó de la loma al llano citadino. Ayudaron al desarrollo económico del país en aquella época en cuanto a las plantaciones de caña y de café. Vinieron como braceros, como obra barata, y dejaron toda una gran cultura, porque pasaron en 5 décadas más de 1 millón de haitianos por nuestras zonas orientales, desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, quedando en Cuba oficialmente, por investigaciones y censos que se hicieron después del triunfo de la Revolución, cerca de 250.000 de haitianos. El vodú no requiere belleza. Nosotros creemos mucho en la tierra y en el cielo, y más yo que soy agricultor. Entonces nosotros el altar tenemos que tener en tierra, porque la base, la fortaleza del altar está en la tierra. Tierra le da fuerza a mi persona, a mi familia. Vivimos de la tierra, pero el santo también.
Consolidaron el ambiente festivo de Santiago de Cuba haitianos, franco-haitianos y franceses. Corrían vientos de fantasía, de renovación y, ¿por qué no?, de pecado. Salas de espectáculos, teatros, juegos prohibidos, salones de música, baile y el café concert del barrio franco-haitiano o francés del Tibolí. Tibolí quiere decir altura con flores, por todo ese sedimento cultural que hace que en ese barrio se toque al santiaguero profundo. Podemos encontrar ahí a la familia de los Pichones, por ejemplo, que están en la simiente de una comparsa que se llamó el Lirio Blanco, que derivó después en lo que es ahora Paso Franco. Casi esquina San Fernando, vivió Feliciano Mesa. Aún en un encaje metálico aparecen la F y la M de Feliciano Mesa, y no es otra la razón por la que cuando la conga de Paso Franco visita Los Hoyos y pasa por Rabí y dobla en San Fernando, se detiene en esa casa para hacer una reverencia al hombre que se supone, que se dice que introdujo la corneta china en la comparsa santiaguera. Se dice no sin razón que al lado de la Casa de las Tradiciones existió la primera tumba francesa que hubo en Santiago de Cuba. Ahí en el Tibolí vivió Francisco Formel Mandariaga, el padre de Juan Formel, un ilustre santiaguero que fue director de bandas de conciertos en la ciudad. El Tibolí es un barrio donde se toca con las manos las características que hacen que se diga que Santiago es la ciudad más caribeña de Cuba, el Tibolí y Los Hoyos. Yo creo que son dos de los barrios donde se toca con las manos eso, que nos hace pensar que vivimos en una ciudad absolutamente caribeña, porque es una ciudad donde las costumbres, el folclore, eso que hace que seamos santiagueros y no de otro lugar del país, se pueden ver, se pueden tocar, se pueden asimilar de una manera realmente como en ningún otro barrio de Santiago de Cuba. Esa costumbre tan santiaguera y caribeña de invitar a nuestras casas amigos y familiares para celebrar, discutir, razonar, cantar, hermanarnos e iluminarnos, tiene acento francés y franco-haitiano, como la tradición de convertir las plantaciones de café en jardines y esas extraordinarias haciendas o fincas en sitios de recreo y esparcimiento espiritual y cultural.
Bien, bien. ¿Quién es el director de la Casa y el Festival del Caribe? Joel Yen, un hombre chévere, buena gente, todo legal. ¿Quién fue el director y fundador de la Casa y el Festival Caribeño? Bueno, Joel Yen, un compañero que se relacionaba mucho con el pueblo. ¿Sabe usted quién es el director y fundador de la Casa y el Festival del Caribe? Bueno, el director ahora es Orlando Vergé, el fundador es Joel James Figueroa, uno de los grandes intelectuales de este país. Muchas gracias. Promotor de la cultura, promotor de la identidad cubana, del Caribe, fundador de esa casa que ha hecho posible que todos los santiagueros nos sintamos tan orgullosos de ser caribeños. El sopón santiaguero recibió otros ingredientes como el de los inmigrantes de habla inglesa, hermanos de Jamaica, Barbados, Anguilas, Santa Lucía y otras regiones caribeñas. Su entrada a la tierra caliente fue con el despuntar del siglo XX. Los jamaicanos brillaron en las actividades agrícolas y especialmente en la industria azucarera. Otros inmigrantes anglófonos se ocuparon en oficios como plomeros, albañiles, hojalateros y carpinteros. Las muchachas eran preferidas como empleadas domésticas, niñeras y cocineras. En Santiago de Cuba la oportunidad la ofrecían la Cuban Electric Company y la Cuban Telephone Company, así como agencias y consignatarias de empresas norteamericanas. Recuerde que en aquellos tiempos hablar inglés era una carrera. Y en esta ciudad, la colonia de caribeños anglófonos estaba localizada en los barrios del Tibolí y Mariana de la Torre y también en los alrededores de Trocha y Carretera del Morro. El espíritu de comunidad o gueto de los inmigrantes anglófonos en Santiago contribuyó a conservar el idioma inglés, así como otros patrones culturales. Muchos de los mejores profesores de inglés con los que hoy cuenta la ciudad son hijos o nietos de inmigrantes como Cecil Cargill, Philip Adams, Johnson Smith y otros. Caribe está acostumbrado a convivir con una diversidad étnica y hacer de esa diversidad étnica algo distintivo que lo hace diferente, más tolerante y más flexible en términos culturales que quizás en otros grupos humanos y otras áreas del mundo. Ese es otro elemento que podría definir socialmente al hombre caribeño. Los referentes mar, montaña, el verde, la luminosidad, forman parte de los referentes identitarios con que el hombre del Caribe ha nacido y se ha desarrollado. Y por lo tanto, aun cuando no se viva bajo el sol luminoso o bajo el trópico y el calor tropical, donde quiera que uno vaya, uno traslada esos referentes identitarios y aunque le extrañe mucho, pero forman parte de la identidad del caribeño. A los cuatro vientos en la bella y amada Cuba, Santiago es pleno Caribe. Es reggae, rastafaris, merengueros, raperos, boleristas, trovadores, soneros y salseros. Santiago es carnaval caliente y sabroso. Es trova que es trago y serenata. Brindis por el amor con el mejor ron del mundo. Santiago es tan real como su sol y su calor y tan maravillosa como su gente hospitalaria, elocuente y dadivosa. Santiago es mucho Santiago, y bien que lo sabe el Caribe. Hola santiaguera. Buenas. Si tuviera que enviar un mensaje al Programa Caribe al mundo, ¿qué diría? Que hubiera paz para todo el mundo y que vinieran a Santiago, que es muy alegre. Eso, gracias. Dígame, si tuviera que enviar un mensaje para Mar Caribe, ¿qué diría? Mucha felicidad y mucho éxito. Y como dice Marángeles, voy a vivir, voy a gozar. Gracias. Los años no determinan si el corazón no envejece. La flor que no se cultiva, jamás en la vida crece. La flor que no se cultiva, jamás en la vida crece. ¿Vieron? La ciudad de Santiago de Cuba siempre será puerto de bienvenida para el Caribe. Con el triunfo de la revolución creció ese sentimiento y el intercambio con estudiantes y familiares. Pero no solamente brota el Caribe de las universidades, sino de las casas de Santiago de Cuba. Muchos nos hemos unido para siempre con dominicanos, haitianos, jamaicanos y curazoleños. Y es que el Festival de las Culturas Caribeñas de Santiago de Cuba, el más importante, valiente y unificador de toda la región, es fuente viva para el pensamiento y el himno a la alegría.
Santiago, capital cubana del Caribe. 5 siglos en el corazón de Cuba. Santiago de Cuba, capital del Caribe.